El 6 de mayo de 2023, en la abadía de Westminster, un grupo de niños vestidos de escarlata y oro marcharon en procesión tras los reyes del Reino Unido. Estaban tan cerca que casi podían tocar las coronas. Portaban las vestiduras de Estado, que pesaban más que la mayoría de ellos. Aproximadamente 2.000 millones de personas los vieron, lo que convierte aquella mañana en uno de los eventos más vistos de la historia de la humanidad. Y entre esos niños, de pie, separados por unos metros, con la misma vestimenta ceremonial y desempeñando la misma función, había niños cuyos futuros no podrían haber sido más diferentes, incluso si hubieran nacido en continentes distintos. Se espera que uno de ellos sea coronado en ese mismo edificio, en ese mismo lugar, ante ese mismo altar. Los demás jamás ostentarán un título real, ni un solo día de sus vidas, ni uno menor, ni uno de cortesía, ni uno que se obtiene discretamente a los 18 o 21 años. Nada. Aquella mañana no estaban separados por su rango. No estaban separados por su asiento, ni por su vestimenta, ni por la distancia al trono. Cualquiera que lo viera sin una nota informativa habría asumido que estaba viendo a una sola familia, porque, en todos los sentidos, así era. La mayoría de los espectadores no tenían ni idea de que estaban presenciando la línea divisoria más marcada de la monarquía británica. Una línea que no se ha movido en más de 100 años, que ha sobrevivido a 2 crisis de abdicación, 3 divorcios en la cúpula de la familia, una guerra mundial y la reconstrucción casi total de la institución a su alrededor, y lo decide todo. Hay una regla que lo explica todo. Fue escrita en 1917 por un rey con apellido alemán y una guerra de la que no estaba seguro de que su familia sobreviviera. Consta de 4 frases. Ha regido silenciosamente cada título real otorgado o denegado desde entonces hasta hoy, y casi nadie fuera del palacio podría decirte lo que realmente dice. Una vez que la conoces, cualquier noticia sobre títulos reales que hayas visto se vuelve comprensible en unos 10 segundos. Absolutamente todas. Si quieres conocer los aspectos de la historia real que la cobertura mediática omite, los detalles técnicos más que el drama, suscríbete. A continuación, te explicamos esa regla y todo lo que implica. Esto es lo que casi todo el mundo da por sentado. Camila es la reina. No una reina consorte con asterisco, ni una reina provisional, ni un acuerdo de compromiso. Fue coronada en la abadía con la corona de la reina María, ungida y sentada junto a Carlos en una ceremonia que el Estado solo ha celebrado 2 veces en los últimos 90 años. Su monograma aparece en la correspondencia oficial. Su nombre figura en los documentos estatales, su imagen aparecerá con el tiempo en las monedas. La palabra consorte, que apareció por todas partes en 2022, se eliminó discretamente del uso oficial durante el año de la coronación y no ha vuelto. Así pues, la suposición es bastante lógica, y no es una suposición descabellada. Si ella es la reina, su familia debe ser real en algún sentido. Quizás no en primera línea, quizás no en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile de la bandera, pero sí en algún lugar al margen del círculo, un título menor, un estilo de cortesía, un reconocimiento discreto del hecho obvio de que la mujer que se casó con el rey trajo consigo hijos y nietos, y que las familias en la Gran Bretaña moderna no se dividen claramente en primera y segunda familia. La gente lo da por sentado porque así es como funcionan casi todas las demás instituciones del país. Los hijastros heredan. Los padrastros adoptan. La ley ha tardado 40 años en adaptarse a la realidad de que las familias se forman, no se emiten. Escuelas, hospitales, planes de pensiones, tribunales. Todos han encontrado maneras de reconocer a la familia que realmente existe en lugar de la que figura en el certificado original. Nada de esto funciona así. Ni siquiera se acerca a cómo funciona. Y la razón no tiene casi nada que ver con Camila, ni con Carlos, ni con Guillermo, ni absolutamente nada que ver con la opinión que nadie tenga de nadie.
Piensen en la monarquía como si funcionara con dos sistemas completamente separados que, casualmente, parecen idénticos desde fuera. El primer sistema es la proximidad. ¿Quién está en la sala? ¿Quién asiste al almuerzo de Navidad en Sandringham? ¿Quién recibe una llamada antes del anuncio? ¿Quién aparece en las fotografías privadas? ¿Quién está invitado a la boda? ¿Quién goza de confianza, cariño e inclusión? La proximidad es generosa y flexible, y puede abarcar a cualquiera: hijastros, cuñados, ahijados, antiguos compañeros de colegio, la familia de un segundo marido. La proximidad se basa en el afecto, y este puede ser brindado libremente, sin costo alguno, por cualquiera que lo sienta. El segundo sistema es el linaje, quien figura en la línea de sucesión, quien ostenta el título de Alteza Real, quien es príncipe o princesa del Reino Unido. Este sistema no es generoso, no es flexible, no puede extenderse mediante el afecto, la lealtad, décadas de servicio ni el amor. Se basa en la descendencia del soberano, y la descendencia no es algo que nadie, ni siquiera el soberano, pueda otorgar. Aquí es donde radica la confusión. Ambos sistemas son visibles en las mismas fotografías. Ese es el problema. Una fotografía de coronación muestra proximidad, pero no revela nada sobre el linaje. Dos personas pueden estar una al lado de la otra en la misma imagen, y una de ellas figura en un documento legal y la otra no, sin que la cámara pueda captar la diferencia. La familia de Camila vive completamente dentro del primer sistema y completamente fuera del segundo. Presente en las fotografías, ausente del registro. Recuerden esta frase, porque todo lo demás en esta historia es una variación de ella. Antes de continuar, conviene aclarar algo que suele generar confusión en casi todas las discusiones sobre este tema: la función del matrimonio dentro del segundo sistema. La respuesta es menos de lo que se cree. Diana nunca fue la princesa Diana. Fue Diana, princesa de Gales, lo cual es algo completamente distinto. Ostentaba ese título por estar casada con el príncipe de Gales, no por ser princesa por derecho propio. La distinción puede parecer pedante hasta que uno se da cuenta de lo que sucedió después del divorcio, cuando se eliminó el título de Alteza Real y se mantuvo el resto del título, porque este último describía un matrimonio celebrado, no un estatus que ella ostentara personalmente. Catherine se encuentra exactamente en la misma situación. Es la princesa de Gales. No es la princesa Catalina, ni lo será jamás, porque el tratamiento se vincula a un matrimonio, no a un linaje. Sophie es duquesa de Edimburgo en las mismas condiciones. Toda mujer que se ha casado con un miembro de la familia durante un siglo ha ostentado un tratamiento prestado, no propio. Ahora bien, sigamos esa lógica un paso más allá, porque aquí es donde la cosa se vuelve brutal. Si el matrimonio solo otorga un tratamiento a quien se casa, es imposible que transmita algo a sus hijos. El tratamiento nunca fue suyo para transmitirlo. Les fue asignado como la llave de un hotel a un huésped. Camila ostenta el cargo más alto que la institución puede otorgar a alguien que no pertenece a ella por nacimiento, y aún así, en el fondo, sigue siendo un cargo prestado. Esto nos da una primera pista de algo que la cobertura casi nunca menciona abiertamente. Lo que ganó Camila tampoco es permanente. Tengan esto en cuenta. ¿Quiénes son entonces las personas en el centro de todo esto? Camila tiene 2 hijos de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles, un oficial de caballería con quien se casó en la Capilla de la Guardia en julio de 1973, en una de las bodas más destacadas de la sociedad de ese año. Tom Parker Bowles, nacido en diciembre de 1974. Es escritor gastronómico, crítico y presentador con una larga y completamente independiente trayectoria en el periodismo británico. Laura López, nacida en 1978, trabajó en el mundo del arte y se casó con Harry López en mayo de 2006. Juntos tienen 5 hijos, nietos de Camila. Ninguno de ellos ostenta un título. Ni real, ni de cortesía, ni subsidiario, ni prestado de otro miembro de la familia.
No hay título de Alteza Real, ni tratamiento principesco, ni ducado reservado, ni lugar en la línea de sucesión, ni en el puesto 200, ni en el 2000. Tom Parker Bowles es el señor Parker Bowles, Laura López es la señora López. Su madre es la reina del Reino Unido y de otros 14 reinos. Reflexionemos un momento sobre la magnitud de esta brecha, porque no existe nada parecido en la vida pública británica. No hay otra familia en el país donde la distancia entre la posición formal de los padres y la de los hijos sea tan grande, y no se debe a ningún distanciamiento. Se debe a que ambas posiciones se miden con criterios que no tienen relación entre sí. Eso suena a descuido, no lo es, nunca estuvo en duda, nunca se discutió de forma documentada, y nunca fue una posibilidad real que alguien en el palacio tuviera que sopesar y descartar. No hubo reunión. No se tomó ninguna decisión, las reglas simplemente no les afectan, del mismo modo que una regla sobre quién hereda una casa no afecta al vecino, por muy buena que sea la amistad. Y no se trata de figuras distantes, mantenidas al margen, esto es lo que hace que toda la historia sea extraña, más que triste. Carlos es el padrino de Tom Parker Bowles y lo ha sido desde 1974, es decir, desde mucho antes del matrimonio. Mucho antes del divorcio, mucho antes de todo el drama público que siguió. Esa relación es anterior a casi todo lo que el público cree saber sobre esta familia. Los dos hijos de Camila asistieron a la coronación. Aparecen en eventos familiares. Tom Parker Bowles ha hablado públicamente y con afecto del rey en entrevistas, describiéndolo en términos cotidianos, como un hombre que ha sido bueno con su madre. No existe ninguna evidencia en los registros públicos de una familia mantenida a distancia, tolerada a regañadientes o excluida discretamente. Todo lo contrario. A simple vista, se trata de una familia mixta que ha funcionado en una institución que no fue diseñada para familias mixtas. Precisamente por eso, la dinámica es tan evidente. Puedes estar dentro del edificio. Puedes formar parte de la familia. Puedes estar en el almuerzo privado, en las fotografías privadas, en la lista de personas que son las primeras en enterarse cuando algo sucede. Puedes ser ahijado del mismísimo rey. Y aún así, puedes estar completamente, permanentemente, estructuralmente fuera de la institución. Las puertas se abren. El registro permanece cerrado. Ahora volvamos a la abadía, porque aquí es donde la historia deja de ser abstracta y se convierte en algo tangible. En una coronación, el soberano y su consorte tienen cada uno un paje de honor. El papel es exactamente lo que su nombre indica y es mucho más antiguo de lo que parece. Los pajes participan en la procesión y manejan las vestiduras de estado, que son enormes, extremadamente pesadas e imposibles de mover con dignidad para una sola persona. Históricamente, el cargo recaía en los hijos de la aristocracia como una forma de iniciación a la vida cortesana. En la práctica, ahora es un nombramiento familiar. Es un papel de enorme prominencia visual y absolutamente nulo peso constitucional. No confiere nada, no cambia nada, no crea un estatus, no otorga un estilo, no coloca a nadie en ningún orden de precedencia. Termina cuando termina la procesión, en el sentido más literal de la palabra, es ceremonial. Entre los pajes de honor del rey se encontraba su nieto, el príncipe Jorge. Entre los pajes de honor de la reina se encontraban sus nietos y un sobrino nieto. Desfilaron juntos por la abadía de Westminster, con la misma librea, realizando la misma tarea, frente a las mismas cámaras, la misma mañana, durante las mismas 2 horas. Piensen en el impacto de esa imagen. Durante esos minutos de transmisión a través de todas las cadenas del mundo, las dos familias eran visualmente indistinguibles. Misma edad, mismo uniforme, misma función, misma proximidad a la corona, más cerca que los primeros ministros, más cerca que los jefes de Estado extranjeros, más cerca que casi cualquier otro miembro de la realeza presente. Si hubieras visto todo sin sonido, habrías concluido, correctamente en un sentido y completamente equivocado en otro, que se trataba de una sola familia. Ese era, en cierto modo, el objetivo.
La inclusión de Camila de sus nietos en la ceremonia real más importante de los últimos 70 años fue una declaración de pertenencia, y la hizo ante la mayor audiencia que la monarquía jamás reunirá. Fue también, con mucha diferencia, el gesto más generoso que alguien en esa abadía podría haber tenido con ellos. Transmitió sin pronunciar palabra que esos niños son suyos y por lo tanto están allí. Hay un pequeño detalle que lo hace aún más humano. El 6 de mayo ya era un aniversario en esa familia, pues Laura se había casado con Harry López en esa fecha en 2006. La coronación se sumó a esa fecha, pero todo aquella mañana era una declaración sobre el primer sistema, la proximidad. No era ni podía ser una declaración sobre el segundo. Estaban a pocos metros de distancia en la misma abadía, cargando con el mismo peso, vistiendo los mismos colores, y uno de ellos sería rey. La razón no es el favoritismo, no es el afecto ni su ausencia. No es una decisión que tomara Guillermo, ni Carlos, ni que Camila dejara de tomar. Fue una decisión tomada en 1917 por un hombre al que ninguno de esos hijos conoció jamás, por razones que no tenían nada que ver con ellos, en un documento redactado para resolver un problema completamente distinto. Para comprender la norma de 1917 hay que entender el problema que pretendía solucionar, y ese problema era la reina Victoria. Victoria tuvo 9 hijos. Esos 9 hijos tuvieron 42 nietos. Según las costumbres vigentes durante la mayor parte del siglo XIX, el estatus principesco se extendía por la familia con muy pocas restricciones, y los descendientes de un monarca longevo con una familia numerosa se multiplicaban rápidamente. A principios del siglo XX, Gran Bretaña acumulaba príncipes y princesas a un ritmo que no parecía tener fin. Muchos de ellos con títulos alemanes, familias alemanas, matrimonios alemanes y sin ninguna conexión funcional con Gran Bretaña. Al principio, esto no supuso ninguna crisis. Era un caos total. La Europa aristocrática era una enorme familia interconectada y nadie tenía motivos para trazar fronteras rígidas. Entonces llegó agosto de 1914. Para 1917, Gran Bretaña llevaba 3 años en guerra contra Alemania, una guerra que ya había cobrado la vida de una generación, y la familia real británica era por nombre, por sangre y por matrimonio sustancialmente alemana. La dinastía era formalmente la casa de Sajonia-Coburgo y Gotha. Los bombarderos alemanes que habían comenzado a atacar Londres a plena luz del día eran gothas, por lo que el nombre de la casa del rey aparecía impreso en los periódicos junto a las listas de bajas de los bombardeos realizados por aviones del mismo nombre. Parientes del rey ostentaban títulos alemanes. Varios de ellos ocupaban mandos alemanes, lo que significaba que primos del soberano estaban en el bando contrario. El sentir popular cambió de una manera que no se había visto en generaciones contra el trono. El republicanismo ganaba terreno en toda Europa y estaba a punto de derrocar al propio primo hermano del rey del trono ruso. Jorge V presenció la caída de las monarquías en tiempo real y comprendió, con razón, que la condición de extranjero de su propia familia era lo más peligroso. En julio de 1917 cambió el nombre de la Casa Real a Windsor, lo tomó del castillo y lo eligió porque sonaba a algo único en el mundo, excepto a Inglaterra. Eso es de sobra conocido. La segunda parte de sus acciones de ese año casi nunca se menciona, y es aún más importante. En noviembre de 1917, Jorge V emitió las cartas patentes. Las cartas patentes son el instrumento legal formal mediante el cual un soberano define títulos y tratamientos. Un documento público emitido bajo el gran sello que simplemente declara un hecho. Antes de esto, los límites de quienes eran considerados de la realeza eran difusos, heredados de un conjunto de costumbres anteriores y que se expandían progresivamente a medida que la familia crecía. Trazó una línea divisoria clara y deliberadamente estricta. El tratamiento de Alteza Real y el título de príncipe o princesa pertenecerían a los hijos del soberano.
a los hijos del soberano y al hijo mayor vivo del hijo mayor del príncipe de Gales. Todos los demás, por muy emparentados, leales o británicos que fueran, quedaban fuera, y varias personas que habían ostentado títulos reales la semana anterior descubrieron que ya no los tenían. Ahora lean de nuevo esa lista, despacio, y observen de qué se compone realmente. Hijos de, hijos de, hijos de, hijos de. Cada cláusula describe el linaje. No hay ninguna cláusula para el matrimonio, ninguna cláusula para los matrimonios por afinidad, ninguna cláusula para la adopción, ninguna cláusula para la familia que una consorte aporta al hogar. No existe ningún mecanismo en ninguna parte del documento para que una persona entre en la categoría por otra vía que no sea nacer en ella. Y este es el punto crucial. Esa ausencia no es hostilidad. Jorge V no dictaminó en contra de los nietos políticos de futuras reinas porque la cuestión jamás se le ocurrió y le habría parecido absurda de haberlo hecho. Estaba redactando un instrumento para definir un linaje y luego delimitar parte del mismo. El concepto de acceso por cualquier otra vía simplemente no existe en el documento, del mismo modo que un reglamento de carreras de caballos no contiene reglas sobre bicicletas. Esto significa que cuando la gente pregunta por qué a los nietos de Camila no se les otorgaron títulos, están formulando una pregunta que el sistema no puede responder. No es un no, es un error de categoría. Hay un momento en el siglo pasado en el que la institución sí utilizó este mecanismo contra una persona específica, y vale la pena conocerlo, porque muestra hasta dónde puede llegar la flexibilización de los límites cuando la familia está decidida a mantenerlos. En 1937, tras la abdicación, Jorge VI emitió cartas patentes confirmando que su hermano sería tratado como Su Alteza Real, el Duque de Windsor. El mismo documento especificaba que su esposa y sus descendientes no ostentarían ese título. Wallis era duquesa de Windsor, pero nunca fue Su Alteza Real, y la retención de esas 3 letras se convirtió en uno de los mayores resentimientos privados de los siguientes 35 años. El exrey lo mencionó repetidamente. Nunca se le concedió ni en la boda, ni durante las décadas de exilio, ni al final. Se trataba de una mujer que se había casado con un hombre que había sido rey del Reino Unido, y aún así se le negó el título. El razonamiento de entonces estaba enredado en la política de la abdicación y la visión de la familia sobre el matrimonio, y ha sido objeto de debate entre los historiadores desde entonces. Pero si se comparan ambos casos, la situación resulta bastante clara. La institución ha estado dispuesta a negar el estatus real a una persona que se casó con un miembro de la más alta jerarquía familiar, en un caso en el que la negativa causó un resentimiento abierto y permanente. Nadie debería esperar que otorgue ese estatus 2 pasos más allá a personas que nunca se casaron con un miembro de la realeza. El marco normativo de 1917 ha sido modificado desde entonces, pero analicemos con detenimiento el alcance de dichas modificaciones. En 1948, Jorge VI emitió nuevas cartas patentes para que los hijos de la princesa Isabel tuvieran el título de príncipe. Tuvo que hacerlo, ya que, según la normativa de 1917, no cumplían los requisitos. Isabel era hija del soberano, no hijo, y la norma se aplicaba por línea masculina en ese momento. Sin el documento de 1948, Carlos habría nacido hijo de un duque y nada más, lo cual resulta realmente extraño tratándose de un hombre que llegó a ser rey. En diciembre de 2012, Isabel II emitió cartas patentes que extendían el título de príncipe a todos los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales, en lugar de solo al hijo mayor del hijo mayor. Estas cartas se emitieron antes del nacimiento de Jorge y explican por qué la princesa Carlota y el príncipe Luis ostentan los títulos que tienen, en lugar de ser Lady Carlota y Lord Louis. 2 modificaciones con 64 años de diferencia que corrigen el mismo tipo de problema. El límite estaba mal ubicado dentro del linaje.
Cada enmienda en 109 años ha movido el límite dentro del linaje. Ninguna lo ha traspasado jamás. El mecanismo nunca se ha utilizado para convertir a un pariente político de un soberano en príncipe o princesa, ni para incorporar a nadie por ninguna otra vía que no sea el nacimiento. Si quieren ver la regla funcionando en tiempo real sin que nadie decida nada, observen lo que sucedió en septiembre de 2022. Cuando Isabel II falleció y Carlos ascendió al trono, Archie y Lilibet se convirtieron en príncipe y princesa. No por anuncio, no por decisión, no por la buena voluntad ni el permiso de nadie. Se convirtieron en nietos del soberano a través de un hijo, que es la segunda cláusula del documento de 1917, y los títulos se adquirieron automáticamente en el mismo instante en que se produjo la ascensión. El palacio actualizó su sitio web unos meses después, lo cual fue una cuestión de ponerse al día con la documentación, no una decisión tomada. Ahora, comparemos estas dos cosas, porque esta es la historia completa condensada en una sola imagen. Septiembre de 2022, dos niños en California que nunca habían vivido en Gran Bretaña se convirtieron en príncipe y princesa sin que nadie interviniera. En mayo de 2023, 5 niños que se encontraban físicamente en la abadía de Westminster, portando las vestiduras de la reina de Inglaterra, su abuela, siguieron siendo exactamente lo que siempre habían sido. La distancia es irrelevante, la presencia es irrelevante, el afecto es irrelevante. Lo único que el segundo sistema puede percibir es la descendencia. Hay otro punto que se suele pasar por alto y conviene ser precisos al respecto, ya que es donde falla la mayoría de los argumentos en línea sobre este tema. Los títulos y honores reales son dos cosas distintas. El soberano es la fuente del honor, lo que significa que los títulos nobiliarios, los títulos de caballero y los honores de todo tipo emanan de la corona. Estos pueden otorgarse, y de hecho se otorgan, a personas totalmente ajenas a la familia real. Un título nobiliario no es un título real, y una persona puede ser varón o dama sin pertenecer a la realeza en ningún sentido. Así pues, en términos estrictamente legales, no existe ningún impedimento para que un miembro de la familia de un consorte reciba un título nobiliario o un honor de forma ordinaria, en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano del país. No hay constancia documentada de que alguien lo haya solicitado, y sería erróneo sugerir lo contrario. Pero esto no resolvería el problema que muchos creen que resuelve. Un título nobiliario situaría a una persona en la tradición de la Cámara de los Lores, no en la familia real. No crearía un título de alteza real. No crearía un estilo principesco. No pondría a nadie en la línea de sucesión y no cerraría la brecha de la que trata esta historia. Es una moneda completamente distinta, canjeable en un edificio diferente. La brecha no es una brecha de generosidad. Se trata de una brecha en la naturaleza, y no es el tipo de brecha que se puede cubrir con dinero. En cualquier caso, la monarquía en 2026 se dirige claramente en la dirección opuesta. La monarquía reducida no es una invención de sala de prensa ni una teoría sensacionalista. Es un proyecto documentado, discutido abiertamente durante más de una década, asociado inicialmente con Carlos cuando era príncipe de Gales, y ahora impulsado con mucha más urgencia por Guillermo. La lógica es sencilla y se basa principalmente en cuestiones financieras y de reputación. Cada miembro de la realeza en funciones cuesta dinero. Cada uno requiere seguridad, y la seguridad real en Gran Bretaña es costosa y se proporciona con fondos públicos. Cada uno ocupa personal, oficinas, presupuestos de viaje y gestión de prensa. Y cada uno representa un riesgo para la reputación que la institución no puede controlar por completo, porque no se puede evaluar a una persona en función de 40 años de su comportamiento futuro. Reducir el número de personas que desempeñan funciones oficiales reduce los 4 riesgos a la vez. Ese es todo el argumento, y es razonable. Las cifras se han movido drásticamente en una dirección. La subvención soberana, que financia las funciones oficiales de la monarquía,
ha ascendido a unos 86 millones de libras anuales en los últimos años, con un aumento significativo vinculado a la renovación decenal del Palacio de Buckingham. Y cada libra es objeto de debate y análisis. Mientras tanto, el número de miembros de la realeza en activo se ha reducido debido a fallecimientos, jubilaciones, la retirada de los duques de Sussex de sus funciones oficiales y la exclusión del duque de York de la vida pública. El núcleo activo se reduce ahora a una docena de personas, una cifra pequeña en comparación con cualquier estándar histórico, y con una marcada tendencia hacia personas de entre 70 y 80 años. El rey ha reconocido públicamente problemas de salud. La princesa de Gales se retiró por completo durante un tiempo mientras recibía tratamiento. La presión se hace evidente en aspectos que la mayoría de la gente pasa por alto. El grupo de consejeros de Estado, el reducido grupo que puede actuar en nombre del soberano cuando sea necesario, tuvo que ampliarse mediante legislación a finales de 2022 para reincorporar a la princesa Ana y al duque de Edimburgo al grupo de miembros activos, ya que la lista oficial incluía a personas que ya no estaban disponibles en la práctica. La respuesta obvia sería ampliar el círculo. Dar mayor protagonismo a los primos, otorgarles a los miembros menores de la realeza responsabilidades reales. Reclutar a personas de los extremos de la familia para cubrir una carga de trabajo que no disminuye al mismo ritmo que el número de personas que la soportan. Según se informa, Guillermo ha optado por el camino opuesto. Los analistas de la realeza han descrito consistentemente su intención como una monarquía más reducida, más ágil y más fácil de justificar, incluso a costa de estar permanentemente sobrecargada. El palacio no ha publicado ningún plan oficial y gran parte de lo que se escribe sobre su pensamiento se basa en informes e interpretaciones más que en declaraciones, por lo que debe leerse como comentarios y no como una política confirmada. Pero la dirección que tomarán no está en duda y existen dos precedentes europeos que muestran cómo se ve en la práctica la versión más estricta de esta idea. En octubre de 2019, Carlos XVI Gustavo de Suecia anunció que 5 de sus nietos, hijos del príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena, dejarían de ser miembros de la Casa Real. Conservaron sus títulos principescos como designaciones personales, pero perdieron el estatus real, la expectativa de cumplir con deberes oficiales y la financiación pública asociada. La razón aducida fue aclarar qué miembros de la familia desempeñaban funciones en nombre del Estado y brindarles a los niños la oportunidad de tener una vida privada. En septiembre de 2022, la reina Margarita II de Dinamarca fue más allá. Anunció que los 4 hijos de su hijo menor, el príncipe Joaquín, perderían sus títulos de príncipe y princesa a partir del 1 de enero de 2023 y serían en su lugar condes y condesa de Montpezat. Se trataba de sus propios nietos, nacidos en la realeza, conocidos públicamente y fotografiados desde su nacimiento. El anuncio causó una visible consternación en la familia real danesa, que fue reportada en su momento y que la propia Margarita reconoció en una inusual declaración pública, expresando su pesar por el malestar causado, al tiempo que dejaba claro que no revocaría la decisión. No la revocó. Su razonamiento era que debían poder forjar sus propias vidas sin las obligaciones y la atención que conlleva el estatus real. Ahora bien, consideremos todo esto en conjunto. 2 monarquías europeas con 3 años de diferencia, ambas retirando el estatus real a nietos nacidos con él. Una monarquía británica reduciendo activamente el número de personas a las que reconoce. Una norma de 1917 que jamás se ha utilizado para incorporar a nadie por matrimonio. Una monarquía que retira títulos a nietos consanguíneos no es una monarquía que esté a punto de crear títulos para niños que no tienen derecho a ninguno. La tendencia está marcada, apunta en una dirección y lo ha hecho durante 100 años, lo que nos lleva de nuevo a la mujer que protagoniza todo esto, y al hecho más extraño de todo el asunto. Camila ganó. Nadie lo esperaba.
Durante la mayor parte del periodo comprendido entre 1992 y 2005, la idea de que algún día fuera coronada en la abadía de Westminster habría sido considerada una sugerencia absurda por casi todos en la vida pública británica, incluyendo a un buen número de personas dentro del palacio. Los hechos públicos no necesitan adornos. Durante casi 2 décadas fue una de las figuras más impopulares del país. La confesión de adulterio de Carlos en la entrevista con Dimbleby en 1994, la entrevista con Panorama en 1995 y la frase sobre que había 3 personas en el matrimonio, que se convirtió en una de las frases más repetidas de la década. Su divorcio de Andrew Parker Bowles ese mismo año. El acoso de la prensa sensacionalista, los años en los que no podía salir de un edificio sin que los fotógrafos la esperaran para tomarle una foto específica, los constantes encuadres desfavorables, las encuestas hostiles que se extendieron a finales de los 90 y principios de los 2000. Luego, en agosto de 1997, todo lo que ya era difícil se convirtió en algo completamente distinto. Tras la muerte de Diana, la posición de Camila en la vida pública británica era prácticamente insostenible para un ciudadano común. Lo que hizo después es lo que merece ser estudiado porque es realmente inusual. No luchó públicamente contra ello. No concedió entrevistas para defenderse. No habló con periodistas, no publicó un libro. No participó en un documental de refutación ni respondió a ninguna de las acusaciones formuladas contra ella durante años. En una época en la que todos en su posición buscaban la atención de las cámaras, ella no buscó nada. La rehabilitación se gestionó de forma lenta y física, más que verbal. Una primera aparición pública conjunta en las escaleras del Ritz en enero de 1999, coreografiada al detalle y fotografiada por cientos de personas, que era precisamente el objetivo. Luego, un aumento gradual de su visibilidad. Después, a partir de 2005, el trabajo. Alfabetización, osteoporosis, enfermedad que acabó con la vida de su madre y su abuela y de la que ha hablado con una franqueza inusual. Violencia doméstica, servicios de apoyo a víctimas de violencia sexual, un ámbito que la mayoría de los miembros de la realeza habían evitado por completo y que ella asumió cuando no le reportaba ningún beneficio para su reputación. Cientos de compromisos al año, la mayoría de ellos cubiertos por medios nacionales, se acumularon en un historial difícil de refutar. Su matrimonio en abril de 2005 se organizó con sumo cuidado, lo que evidencia la incertidumbre que aún reinaba, una ceremonia civil en el ayuntamiento de Windsor en lugar de una boda religiosa, un servicio de bendición posterior en la capilla de San Jorge, y una declaración pública en la que anunciaba que usaría el título de duquesa de Cornualles en lugar de princesa de Gales, y que sería conocida como princesa consorte en lugar de reina cuando llegara el momento. Esa declaración fue una promesa a la opinión pública y se hizo porque en 2005 se creía que la opinión pública no era capaz de aceptar nada más. 17 años después, en febrero de 2022, Isabel II aprovechó su mensaje del día de la ascensión al trono para expresar su sincero deseo de que Camila fuera conocida como reina consorte cuando Carlos ascendiera al trono. Es difícil exagerar la importancia de aquello. La difunta reina casi nunca intervenía en cuestiones de opinión pública, y prácticamente nunca lo hacía en nombre de ninguna persona en particular. Durante 70 años se negó a expresar públicamente su opinión sobre cualquier asunto. En este caso, lo hizo en el 70º aniversario de su ascenso al trono, en un mensaje que inevitablemente se interpretaría como un resumen. 15 meses después, Camila fue coronada en la abadía de Westminster con la corona de la Reina María. Durante el año de su coronación, el título de consorte se eliminó del uso oficial, y simplemente se la conocía como la reina. La denominación de princesa consorte de 2005 nunca se retomó ni se volvió a mencionar. Esa es una victoria genuina, conseguida contra todo pronóstico, con paciencia más que con argumentos, a lo largo de un periodo más extenso que la mayoría de las carreras profesionales.
Y vale la pena ser precisos sobre lo que realmente ganó, porque la precisión es fundamental. Ganó un lugar dentro de la institución para sí misma, personalmente, para toda su vida y ni un día más. Lo que nunca pudo ganar y lo que nadie en su posición podría ganar jamás por mucho éxito que tuviera fue la capacidad de transmitirlo a sus seres queridos. Esta es la esencia de toda la historia y merece ser enunciada sin rodeos. La monarquía es una institución que puede ser conquistada por un individuo, pero nunca heredada de uno. Camila transformó por completo su propia posición, pasando de villana nacional a reina coronada, una transformación con muy pocos paralelismos en la vida británica moderna. Sin embargo, no cambió en absoluto la posición de su familia, y no podía haberlo hecho, porque ambas cosas funcionan con mecanismos y sistemas distintos, se miden con instrumentos diferentes y no existe ningún vínculo que las conecte. Todo lo que ganó fue suyo personalmente, y todo lo que ganó se extingue con ella. Hay algo más en esa frase que la mayoría de los medios pasan por alto. Su propia posición también es temporal. Una reina consorte viuda es una viuda que ocupa un cargo de cortesía y lleva una vida privada, al margen de la estructura del reinado que le sigue. La larga y querida carrera tardía de la reina madre fue un logro personal basado en el afecto y en una serie de circunstancias excepcionales, no un derecho constitucional, y tampoco confirió nada a nadie más. Así pues, la familia de la fotografía no está fuera de un muro dentro del cual se encuentra Camila. Están de pie frente a un muro sobre el que ella se encuentra actualmente mientras dure su reinado, con el permiso de un documento que jamás los menciona. Eso no es un castigo. No es un juicio contra ella, ni contra sus hijos, ni contra los 18 años que dedicó a cambiar la opinión pública, visitando un hospicio y apoyando una organización benéfica de alfabetización a la vez. Es simplemente la forma del objeto. La institución reconoce una sola moneda de cambio a través de las generaciones: la sangre. El único activo que Camila jamás podría adquirir, sin importar lo que hiciera, lo bien que lo hiciera o cuánto tiempo lo dedicara, era su linaje Windsor. Podía ganarse todo lo demás. Se ganó la mayor parte. Ese único factor nunca estuvo en juego porque no es algo que se pueda poner sobre la mesa. Y hay una ironía en todo esto que es fácil de pasar por alto, pero que vale la pena considerar. La regla que excluye a sus nietos es la misma que convirtió a su esposo en rey. Si la monarquía se basara en el mérito, Carlos habría tenido que competir. Si el sistema se basara en la popularidad, habría habido largos periodos en los que habría perdido. Si se basara en el servicio, la aprobación pública o el afecto, el trono habría sido una contienda abierta y la familia de Camila habría tenido argumentos para defenderse como cualquier otra. No se basa en ninguna de esas cosas, se basa en el linaje y su total indiferencia hacia el mérito es precisamente lo que lo hace estable. Un sistema hereditario es indiscutible, lo cual constituye su mayor debilidad como idea y su mayor fortaleza como sistema. La misma indiferencia que garantiza a Carlos el trono sin votación, garantiza que nada de lo que se haga pueda hacer que una sola persona se alce con la victoria. Es un sistema cerrado porque es automático. Es automático porque es cerrado. No se puede tener uno sin el otro, y una monarquía que pudiera estar unida por méritos no duraría mucho. Ahora fíjense en el otro niño de esa procesión, porque su posición también está más limitada de lo que la mayoría de la gente cree. El príncipe Jorge es el segundo en la línea de sucesión al trono. Es príncipe por la enmienda de 2012 a las cartas patentes de 1917, que se emitió antes de su nacimiento precisamente para que su estatus y el de sus hermanos no dependiera de su sexo ni de su orden de nacimiento, pero los títulos que le preceden no son regalos, y no todos se obtienen por la misma vía. Este es uno de los mecanismos más incomprendidos de todo el sistema. Cuando Guillermo se convierta en rey, Jorge se convertirá automáticamente en duque de Cornualles en ese mismo instante, sin que nadie firme ningún documento.
El ducado de Cornualles pasa al hijo primogénito del soberano, según un acuerdo que data de 1337, cuando Eduardo III lo creó para el príncipe negro, y se transfiere por ley, no por decisión. No hay ceremonia ni anuncio que realizar. Simplemente se convierte en realidad al mismo tiempo que la propia ascensión al trono. Lo mismo ocurre con los títulos escoceses. El duque de Rothesay, junto con los tratamientos escoceses asociados, se ha vinculado al heredero al trono desde 1398 y se transmite de la misma manera automática. Guillermo se convirtió en duque de Rothesay en el momento en que su padre ascendió al trono, y la prensa escocesa utilizó el título a las pocas horas. El título de príncipe de Gales funciona de manera completamente diferente y esta es la parte que casi nadie conoce. No es hereditario, no es automático. No se vincula al heredero por derecho en ningún momento. Debe ser creado por el soberano mediante un acto específico en un momento que él elija, y el soberano no tiene ninguna obligación de hacerlo. La evidencia está en los plazos. La madre de Carlos ascendió al trono en febrero de 1952. Él no fue nombrado príncipe de Gales hasta julio de 1958, 6 años y medio después, y no fue investido hasta julio de 1969, 17 años después de su ascenso. Guillermo, en cambio, fue nombrado príncipe de Gales al día siguiente de que su padre se convirtiera en rey, en un anuncio realizado en menos de 24 horas. Mismo título, misma relación con el trono. Uno esperó 17 años para la ceremonia completa y el otro obtuvo el título en un día. No existe ninguna norma que exija rapidez o demora, porque todo es discrecional. Así, incluso el hijo del futuro rey ostenta un conjunto de títulos que se otorgan por mecanismo y espera otro que se otorga por decisión. Ninguno es una recompensa. Ninguno refleja nada que haya hecho, porque no ha tenido la oportunidad de hacer nada, que es precisamente la cuestión. El sistema que cierra las puertas a los nietos de Camila es el mismo sistema que le otorga a Jorge todo lo que tendrá antes de que tenga edad suficiente para ganárselo. No prioriza el mérito en ningún sentido. No es misericordiosa ni cruel, simplemente es coherente, y su coherencia es la fuente misma de su autoridad. Nada de esto resuelve la cuestión más difícil, si algo de esto debería mantenerse. Las familias reconstituidas son comunes en Gran Bretaña hoy en día. Una gran parte de los niños crecen con padrastros, hermanastros, abuelos adoptivos y la complejidad habitual que conlleva un segundo matrimonio. Todas las instituciones del país han dedicado décadas a adaptarse a esta realidad. El derecho de familia se ha reescrito en torno a ella. Escuelas, hospitales, códigos tributarios, planes de pensiones, normas de herencia, todos han encontrado maneras de reconocer a la familia que realmente existe, en lugar de la que se desprende de un certificado original. La institución más alta del país es el último lugar donde esa complejidad es formalmente invisible, donde la familia de la fotografía y la familia del registro son dos listas distintas, donde la diferencia no es una cuestión de sentimiento o preferencia, sino de hecho legal, establecido en un documento redactado durante la Primera Guerra Mundial. La defensa de esto es válida y debe enunciarse con firmeza, no con debilidad. Una monarquía que pudiera extender el estatus real mediante el matrimonio crecería sin límite natural y perdería su único principio claro. La claridad de la norma es lo que hace que todo el sistema sea comprensible para el público que lo financia. Si se difumina una vez para un caso favorable, no queda una versión coherente de la regla para aplicar a un caso contrario. Toda excepción se convierte en precedente y todo precedente en exigencia. La razón por la que la regla ha perdurado durante 109 años es que es irrefutable, y en el momento en que se pueda cuestionar, se cuestionará constantemente, por todos, para siempre. El costo también es real y recae sobre quienes no eligieron nada de esto. Los nietos de Camila nacieron en el seno de una familia privada. Sin haberlo buscado, se encontraron cerca de una coronación.
Pasarán sus vidas junto a una institución que jamás los reconocerá formalmente, fotografiados en eventos familiares y ausentes de todos los documentos oficiales, lo suficientemente cerca como para portar las vestiduras, pero permanentemente al margen de aquello a lo que pertenecen. No hicieron campaña para obtener un puesto, ni se les ha negado ninguno. Simplemente se encuentran al otro lado de una línea trazada antes del nacimiento de sus bisabuelos. Si esto es un precio pequeño a pagar por la claridad institucional, o un precio desproporcionado para unos niños que nunca pidieron estar cerca de ella, no es una cuestión con una respuesta técnica. Es una cuestión sobre lo que una institución le debe a las personas que terminan estando a su lado. Y vale la pena señalar que la monarquía ha cambiado enormemente en el mismo siglo. Cambió de nombre. Cambió sus finanzas, más de una vez. En 2013, modificó sus reglas de sucesión para eliminar la primogenitura masculina, un principio mucho más antiguo que el de la línea de 1917, y que se suprimió mediante una sola ley del Parlamento. Cambió su postura respecto al divorcio de forma tan radical que la posición que le costó el trono a Eduardo VIII en 1936 ahora es común en la cúpula de la familia. Cambió su disposición a volver a casarse, a pagar impuestos y a hacer públicas sus cuentas. La línea de 1917 se mantuvo vigente durante todo este proceso. No porque nadie la defendiera con vehemencia, ni porque existiera una campaña para protegerla, sino porque nada de lo ocurrido en 109 años ha justificado su modificación, y porque cambiarla requeriría explicar con qué se la reemplazaría. Nadie ha propuesto jamás una solución viable. Así pues, volvamos una última vez a la abadía, el 6 de mayo de 2023, y a los muchachos vestidos de escarlata y oro. Recorrieron el mismo pasillo, cargaron con el mismo peso, se encontraban a la misma distancia de la corona, más cerca que cualquier otra persona en el edificio que no estuviera siendo coronada. Durante toda la procesión, la diferencia entre ellos fue imperceptible para 2.000 millones de personas, y probablemente, como los niños que se concentran en no tropezar con una túnica, también para la mayoría. Se esperaba que uno de ellos fuera coronado en ese edificio. Los demás asistieron, esa mañana, a la última coronación a la que asistirían con vestimenta ceremonial. La distancia entre esos dos futuros no se creó ese día. No la creó Guillermo, no la creó Carlos, no la creó nada de lo que Camila hiciera, ni nada de lo que dejara de hacer, ni nada de lo que alguien pensara sobre la familia que trajo consigo. Quedó plasmada en un documento legal en noviembre de 1917 por un rey asustado que intentaba que su familia pareciera menos alemana en medio de una guerra, y ha sobrevivido a todas las personas involucradas en su redacción. Camila dedicó 2 décadas a demostrar que la institución podía cambiar de opinión sobre una persona. Lo demostró por completo, contra todo pronóstico, algo que nadie en 1997 se habría atrevido a creer. Lo que no pudo demostrar, porque nadie puede, es que cambie de opinión respecto a la sangre. Las fotografías de aquella mañana permanecerán en la familia por generaciones. Los nietos de alguien las encontrarán en un cajón dentro de 80 años y reconocerán los rostros. Eso es lo que la familia conserva, y no es poca cosa. El registro guarda algo completamente distinto, y fue escrito antes de que cualquiera de ellos naciera. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para recibir las últimas actualizaciones.